Compártanos en este momento. Bueno, muy bien, muy contento de poder participar en este espacio. Muchas bendiciones para todos los que están conectados a este espacio. Les mando un gran saludo, un gran abrazo fraterno en el amor de Jesús. Y bueno, hoy un tema interesante que el pastor Leonardo me invitaba a trabajar con ustedes. Pues sí, como decía ahorita el hermano Diego, soy psicólogo, teoterapista, y pues digamos que en este ejercicio eh, he podido aprender muchas cosas, he podido, digamos, lograr comprender un poco, mucho más a profundidad ese ejercicio, en este caso de la ética cristiana, de cómo es tan importante, de cómo se fundamenta y cómo podemos, a partir de ello, de esa conciencia plena respecto de nuestro comportamiento, que ahorita vamos a mirar un poco, a entrarnos a ese mundo de responsabilidad como cristianos. Así que qué bueno estar aquí con ustedes. Y pues yo quisiera mi hermano Diego, que no sé si me estén escuchando bien. Hermano Mauricio, qué pena con usted. Se me No, olvidó, no hay problema. se me olvidó comentarle algo. Es dos cosas importantes. La dinámica del encuentro son 45 minutos. Luego damos 5 minutos de descanso para ir a tomar agua, tomar alguna cosa, descansar, levantarnos, volvemos, 45 minutos más y terminamos. Ahora, hay unos hermanos que todavía siguen laborando en este momento, así que esos no van a poder encender sus cámaras, pero los que pueden, por favor, encender su cámara, se lo agradecemos con todo el corazón para que el hermano Mauricio los pueda conocer y poder interactuar. Esas son las dos cositas que quería decirles, ¿listo, hermano? Perfecto, perfecto, mi hermano. Eso está muy, muy bien. Ok, gracias a los que están ahí eh, encendiendo sus cámaras, súper bienvenidos. Y bueno, sí, la idea es que esto sea un espacio interactivo, que podamos hablar y discutir, porque yo sé que seguramente aquí en la sala hay profesionales, o simplemente desde la experiencia práctica de la vida tenemos muchas cosas que aportar a esto, a esta estructura de conocimiento. Estos espacios interactivos nos dan esa posibilidad de reconocer conceptos y apropiarnos de ellos a partir de una construcción colectiva. Entonces, bueno, bienvenidos. Yo quiero preguntar en primera medida, ¿qué es ética? ¿Quién me puede dar una definición de ética? Si la ha escuchado, la ha revisado en el diccionario, si de pronto tiene algo que pueda pensar acerca de la ética. Que no sé si alguien nos quiere dar un concepto de la ética. Buenas noches. Buenas, ¿Me escuchan? Sí. hermano Wilson, claro que sí. Bueno, pues yo pienso que son como, no sé, como reglas, como normas, como, digamos que dirigen como el comportamiento de uno como ser humano, ¿no? Con todo, en un área específica, porque pues puede haber una ética no solo cristiana, sino puede haber una ética en el trabajo, debo tener una ética como padre, como, bueno, para todo debe haber una ética, entonces pienso que es como esas normas, esas reglas que se consideran buenas, digámoslo así, de buen comportamiento para una labor específica. Gracias. Muchas gracias, hermano Wilson. Muy, muy aterrizada esa idea. No sé si alguien quiere compartirnos algo más, quiere de pronto darnos su opinión. Bueno, la idea es que vamos ahorita compartiendo ideas, a que no traguemos entero, a que preguntemos, a que indaguemos, a que construyamos, vuelvo a insistir. Y bueno, lo que nos decía el hermano Wilson es muy claro, claro. Cuando pensamos en ética, pensamos en comportamiento y pensamos en normas, ¿sí? Esas distintas construcciones sociales, culturales, que hacemos respecto del comportamiento. La ética, como lo decía también el hermano ahorita, pues tiene distintos, diversos enfoques, ¿cierto?
Y hoy se habla mucho de ética en el trabajo, y se ha trabajado mucho a lo largo de nuestro crecimiento como sociedad en la construcción de una ética profesional, de una ética del trabajo mucho más estable. Pero digamos que para definir un poco más claramente esa idea de la ética, es importante entender que es un concepto que viene del griego ethos, ¿sí? Que entre otras cosas significa costumbres o prácticas que son aprobadas por un grupo determinado, por un aspecto cultural. Entonces, lo que trata la ética básicamente, que está un poco relacionado con la moral, y esto es algo interesante que ahorita vamos a revisar, lo que hace el concepto ético es permitirnos acercar a unos comportamientos socialmente aceptables, ¿sí? A unas condiciones que hacen parte del grupo social, que todos evaluamos, que todos revisamos, que todos consideramos como válidos. Entonces hay comportamientos éticamente, digamos, aceptables dentro de una comunidad, dentro de un aspecto. Entonces, básicamente lo que tiene que ver con la ética, tenemos que definir que la ética lo que defiende son los principios que rigen o que guían ese comportamiento, ¿cierto? Unos principios que guían o dirigen el comportamiento humano. Entonces, este concepto básicamente se ha estudiado durante toda la historia de la humanidad, desde los filósofos griegos, que se han dedicado, y cada uno ha tenido un planteamiento bien interesante, pues que es un poco más amplio, pero que nos ha permitido darnos cuenta un poco de nuestras responsabilidades dentro del entorno, a dónde están esas directrices que hacen de alguna manera que las condiciones a nivel social sean equilibradas. La ética entonces, al dirigir esos comportamientos humanos, pues nos da una noción de bien y de mal, un elemento importante. A través de esa noción de bien y mal, pues el ser humano se dirige. Lo que pasa es que aquí hay unos elementos interesantes, porque cuando hablamos específicamente de la moral por su lado, lo que hace es defender ese comportamiento, o más bien el cumplimiento de la norma, ¿sí? Entonces podríamos decir, en términos generales, que todos los seres humanos somos morales. Todos los seres humanos somos morales. Pero ser ético, digamos que es una construcción cultural. Es una construcción cultural a partir de esas ideas de mi contexto. El contexto puede ser la iglesia, el contexto puede ser el trabajo, el contexto puede ser mi país. Todo ese conjunto de elementos, de normas establecidas, que benefician al ser humano dentro de ese estudio de bien y mal, es decir, donde miramos la noción de qué está bien y qué está mal, nos permite acercarnos a un comportamiento adecuado, socialmente aceptable, ¿cierto? Y eso entonces nos da la posibilidad de hacer una praxis de esas normas. Y esa praxis ya hablamos de moral. Ahora, lo que suele suceder es que cuando se habla específicamente de ética cristiana, hay un gran debate, ¿cierto? Si hay o no hay ética cristiana. Para muchos, de pronto la ética cristiana no existe porque lo que hizo fue el cristianismo, fue tomar la ética existente de los filósofos griegos y aplicarla a las ideas cristianas, o a la idea que nos expresan directamente las escrituras. Para otros simplemente es un tema, un concepto de adoptar esos elementos de la ética y de alguna manera cernir y sacar un producto claro para la vivencia o la experiencia cristiana. Cualquiera de los dos términos, digamos que en cierta medida no es el interés saber quién tiene la razón,
Lo que nos interesa es entender y comprender que la ética cristiana, enfocado desde ese punto de vista divino, nos puede estar marcando una diferencia, o más bien una coyuntura, ¿sí?, entre ética y moral. Voy a ser un poco más explícito y claro. Si habláramos de un concepto como ética cristiana, estaríamos hablando del equilibrio que hay entre ética y moral, de unas normas como la ética, ¿sí?, que nos da la Biblia, que nos señala la Biblia a nivel de comportamiento, y la moral, que es la praxis de esas normas, una práctica. Entonces, si hay un elemento que une estos dos conceptos, ética y moral, sería coherencia. Entonces, estaríamos hablando que, en cierta medida, la ética cristiana tiene que ver con la coherencia de nuestros hechos y de nuestra adaptación de la norma bíblica a nuestra vida. Eso, en términos generales, digamos, es lo que propone la ética en general. Ahora, la ética cristiana en sí, digamos que nos permite aproximarnos a dos elementos fundamentales. Uno de esos elementos, pues, tiene que ver con creer en Dios, aunque suele ser como extraño, pero uno de los grandes elementos de esta ética tiene que ver con la creencia en Dios. Es decir, que nosotros, los cristianos, de una u otra manera definimos esa normatividad a partir de nuestra creencia en Dios. Y cuando creemos en Dios, obviamente nos lleva a una segunda definición de esa ética, o un segundo elemento inmerso dentro de la ética, que es la comprensión de la autoridad que tiene la palabra de Dios como una revelación de comportamientos para nosotros como seres humanos. Esos principios, esos dos principios, la existencia de Dios y la autoridad de la palabra, es la que nos permite a nosotros adoptar unos conceptos de criterio, de carácter, para poder asumirlos dentro de la naturaleza humana, ¿cierto? Esos principios entonces nos dan una manera de buena fe en la acción y un acercamiento a esa semejanza con Dios, a ese objetivo de que el carácter de Cristo se forme en nuestra vida. Entonces, de una u otra manera, estos criterios nos permiten ser muy coherentes, describen perfectamente el comportamiento ideal del cristiano en relación a su entorno. Es una relación entre el bien ser y el bien hacer, ¿no? Y eso es lo que nos permite acercarnos un poquito a esa coherencia desde ese punto de vista espiritual. Quiero parar un momento acá para abrir un poquito, digamos, a este concepto. No sé si está quedando lo suficientemente claro, si para todos la idea está clara, sino para aclarar. Entonces quisiera preguntar, ¿cómo vamos hasta ahí? En la definición, ¿no? Súper, súper. Por esa parte, súper. Ok. ¿Alguna pregunta frente a la definición o para aclarar? Bueno, veo que todo está como claro. Si alguna cosa, vuelve y repito, y trato de ser un poco claro. Hay algo interesante que comprender dentro de este ejercicio de la ética. No quiero profundizar, pero sí quiero mencionar algunos elementos importantes, porque los cristianos tendemos un poco a confundir o a entrar en controversia frente a la ética social, humana, que rige ciertas culturas o a la sociedad que está alrededor de nosotros. Por ejemplo, si nos vamos específicamente a la experiencia del apóstol Pablo, cuando tiene que ingresar a ciertos escenarios,
donde obviamente iba a llevar el evangelio, específicamente cuando era expuesto en esos espacios de conocimiento, prácticamente las universidades del momento que estaban en diversas ciudades de Grecia, pues había una confrontación directa. ¿Por qué? Porque resulta que ya a muchas personas allí, en ese espacio cultural, social, las regían cierto tipo de pensamiento, ¿sí? Las regían pensamientos como el hedonismo. Y el hedonismo básicamente era una experiencia donde las personas, digamos que vivían una cierta liviandad frente a la vida. Directamente el hedonismo propiciaba esa liviandad de la vida, o lo que llamaríamos comúnmente libertinaje, ¿cierto? Donde había una directa relación con todo ese campo sexual, donde a partir del campo sexual encontraban sentido de vida. Y el hedonismo, si lo vamos a ver en el contexto actual podemos ver que hay personas que tienen una filosofía de ética hedonista. Y no necesariamente que estén entregados a campos sexuales, pero sí, de una u otra manera, buscan el placer por el placer. Entonces es interesante señalar eso. También el apóstol Pablo se enfrentó a otras corrientes que eran muy importantes, como el altruismo, una palabra tan común como la que hoy podemos, digamos, reconocer, inclusive dentro de los ambientes cristianos, ¿no? Es que tal hermano es muy altruista, pero resulta que el altruismo, de una u otra manera, también señalaba un tipo de actividad ética donde se beneficiaban los demás por encima de sí mismos, ¿cierto? Donde el beneficio estaba para los demás por encima de mi propio beneficio. Entonces mire a lo que Pablo se estaba enfrentando. Por un lado el hedonismo, por un lado el altruismo, pero había otro elemento también dentro de ese ejercicio del que Pablo se enfrentó, y era el utilitarismo. Y ese utilitarismo específicamente señalaba el beneficio de la comunidad. Es decir, lo que era beneficioso para la comunidad, aunque de una u otra manera afectara el bien particular, pues como hoy pasa, el bien particular prima sobre el bien, el bien común está por encima del bien particular. Y eso son condiciones inclusive de nuestras constituciones. Por ejemplo, van a hacer una avenida en algún espacio y ahí está nuestra casita. El bien común está por encima de mi bien particular, y a mí me compran la casa, inclusive a veces regalada. Entonces, mire que son filosofías que tienen un punto de vista ético y que hacen parte de toda una construcción durante la historia de la vida. Ahora, ¿qué quería hacer referencia? Pablo se enfrentó a esas filosofías, a esos principios éticos de distintas comunidades que defendían a capa y espada como una condición ética, como una norma, como un comportamiento aceptable dentro de las comunidades. Lo interesante es que vemos a Pablo que no se penduló en alguno de estos conceptos, sino que por el contrario, presentó las escrituras, presentó el cristianismo en sí en particular como una ética directamente aparte de todas ellas, ¿sí? Presentó el cristianismo con una estructura clara como una ética cristiana. Y eso de una u otra manera fue muy revelador para muchos, fue seguramente, generó un poco de escozor para otros generó conflicto, porque habían conceptos que de esa ética cristiana que muy seguramente no eran fácilmente aceptados. ¿Cuáles de esos elementos de pronto no eran fácilmente aceptados? Yo voy a poner un ejemplo. Yo no sé si cuando hemos leído la palabra, cuando Jesús le expresa a todos sus discípulos y a los que están alrededor
que lleven una milla extra, que vayan una milla extra. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Cuando uno revisa el contexto, se da cuenta de que lo que Jesús les estaba pidiendo era una acción ética, no solamente moral, sino ética respecto de sus vidas. ¿Por qué? Pues no sé si ustedes lo sabían, pero había una norma social para el pueblo judío. Y me voy a explicar. Recuerden que el pueblo judío estaba bajo el Imperio Romano. Estaba a las órdenes del Imperio Romano. Y el pueblo judío realmente era un pueblo bastante fuerte, bastante beligerante, era guerrero el pueblo judío. Y para los romanos era un poco complejo el manejo. Entonces llegaron a acuerdos. Y dentro de esos acuerdos se establecieron unas normas de convivencia. Una de esas normas justamente tenía que ver con el hecho de que cualquier soldado romano que pudiera llevar, no sé, su armadura y tendría que ir de un lugar a otro, podía darse el derecho de pedirle a cualquier judío que estuviera alrededor que le llevara su armadura o las cosas que tuviera. Y ese judío tenía el deber de llevarle esas cosas a ese soldado romano durante una milla. ¿Sí? Una milla. Imaginémonos un momento lo complejo que es para un judío que está bajo presión que un soldado le pida que lleve una milla el equipaje del soldado. Eso es demasiado complejo. Pero viene Jesús y les dice, no vayan una milla, vayan con él 2. Eso demostraba justamente ese ejercicio de lo ético y lo moral. Cumplir una norma es algo que podría ser común, ¿cierto? Pero ir mucho más allá de la norma es algo que realmente nos permite tener un comportamiento adicional. Por eso decía ahorita, la ética cristiana comprende la unión de esos dos universos, moral y ética. Cuando nosotros aprendemos a asumir el cristianismo, pues tenemos que tener conductas moralmente aceptables y dentro de esas conductas estar referenciados por unos comportamientos socialmente aceptables. Es decir, estos judíos, en el caso de la milla extra, tenían que experimentar el hecho de llevar la armadura con esos principios establecidos por las escrituras, que espero que hablemos dentro de 8 días de esos códigos éticos que nos rigen a nosotros como cristianos. Entonces estos judíos realmente, la invitación que Jesús le estaba haciendo a los judíos, es que fueran un poco más allá, que extendieran, porque pudieran ser muy normativos, es decir, moralistas. Y moralista es llevar una milla y listo, ya no más, hasta ahí. Me paro en una milla, hubiera podido ser un judío, podía ser cualquier judío generalmente, según digamos, la historia. Un judío sabía inclusive cuántos pasos era una milla y allí dejaba la armadura y no daba un paso más. Pero Jesús no le estaba invitando solamente a que fueran moralmente aceptables, sino que fueran éticamente correctos, ¿sí? Y éticamente correcto sí implica entonces asumir unos elementos, recuerde, culturales o más bien espirituales, porque eran unos elementos que se estaban adoptando a todo el pueblo cristiano, unos elementos adicionales a las normas ya establecidas. Entonces esa condición ética, digamos, es el universal que nos comprende a nosotros como cristianos. Hablar entonces de ética cristiana es hablar del universo de comportamientos que el Señor nos está invitando a tener más allá de los códigos morales de nuestra sociedad. Estar mucho más elevados de esos códigos morales. Porque los cristianos podemos pararnos simplemente en el código moral, pero dejar
de un lado ese contexto ético, ¿sí? Ese contexto ético. Y suele suceder que en muchos espacios cristianos uno encuentra que hay un juicio, un señalamiento desde la moral al resto de las personas. Entonces los cristianos que señalan y critican porque alguien hizo o no hizo. Cuando, si vamos a ver, digamos, el ejercicio de la ética cristiana, nos está invitando es a no generar juicios, sino a tener comportamientos, por ejemplo, que nos acerquen a esas personas para ayudarles a adoptar esos conceptos a nivel espiritual. Es muy interesante entonces cuando revisamos el juego de la ética y la moral, pero específicamente dentro del ejercicio cristiano, como muchas veces nosotros, de una u otra manera, nos ha definido, y aquí me voy a meter con otro concepto interesante que son las creencias, ¿sí? Es decir, nosotros asumimos unas verdades, pero tal vez esas verdades no las hemos puesto en el ejercicio de la discusión, de, digámoslo así, cuestionamiento para poder establecerlas en el corazón. Desde el púlpito nos dicen las ideas, pero si yo esa idea la tomo y no la cuestiono, y cuestionarte, yo no estoy diciendo contrariar, sino empezar a buscar, a indagar, se me vuelve en una creencia que de una u otra manera voy a replicar de manera tal vez incorrecta. Entonces, por eso es importante que nosotros los cristianos tengamos un claro sentido, un amplio sentido de ese ejercicio de las creencias, es decir, ¿qué creemos? Y quiero basarme también en un pasaje en Romanos 12:2, cuando la palabra de Dios nos dice algo muy maravilloso. No os conforméis a este siglo. ¿Y qué es no conformarme a este siglo? Este siglo tiene unas normas, unos códigos, y hoy esos códigos, yo creo que aquí me metería en cabeza de 11 varas, pero hay unos códigos que se están estableciendo hoy en nuestras sociedades y que están trabajándose hace mucho rato fuertemente, como las ideologías de género, por ejemplo, que están trayéndonos una cantidad de ideas incorrectas como verdades absolutas. Y entonces, ¿qué sucede con eso? Que los cristianos nos vemos encartados porque he visto que muchos cristianos, la única defensa que tienen es que lo dice la palabra. Pues sí, lo dice la palabra, pero hay que profundizar más, hay que ir mucho más allá para ser éticamente correctos. Por eso el apóstol Pablo nos decía, estemos preparados para defendernos con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza. Entonces, por un lado, yo no me puedo conformar, pero yo tengo que prepararme. ¿Y a qué le tengo que apuntar en esa preparación? Y ojo, sigue diciendo Romanos 2. Transformados por... Sí, mi hermano. Con lo que estaba diciendo hermano Mauricio, me llegó una frase de un conocido orador que se llama Ben Shapiro, que dice, si los principios bíblicos solo pueden ser sostenidos por la escritura misma y por nada más, entonces su argumento realmente es demasiado débil. Hermano, eso es sensatez. Estamos hablando de ética, de moral, pero dentro de nuestras creencias esa ética y moral se puede poner en juego. Y claro, ¿dónde está la sensatez de esa ética y moral? Cuando nosotros tenemos la capacidad de lo que dice ese pasaje, listo, de no conformarme al modo de la persona que soy, o al siglo en que estoy, o al contexto en que estoy, pero que haga lo siguiente, dice ahí la palabra. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, es decir, cambien. ¿Y cómo cambio? A partir de la renovación del entendimiento. Y yo me quedo ahí en el concepto de la renovación del entendimiento, porque mi entendimiento es un entendimiento que ha generado conceptos durante toda mi historia de vida.
seguramente muchos de los que estamos aquí venimos de cuna siendo cristianos, ¿sí? Algunos han llegado digamos, al cuerpo de Cristo después de una situación bien complicada, pero independiente de la manera, yo creo que es importante aprender a validar, a darle validez, razón y peso a esas creencias que tenemos para poder tener solidez a la hora de presentar una vida éticamente validada como cristiana, ¿sí? Que cuando nos vean, vean a Jesús y vean el carácter de Jesús en nuestra vida. Entonces es algo bien interesante que creo que tenemos que poner en la mesa y que pues me gustaría que abriéramos los micrófonos y discutamos sobre esto, ¿cierto? Que si alguien tiene un pensamiento, una idea, si no está de acuerdo, si hablemos. La idea es que podamos expresar esas opiniones. Mi hermano. Por ejemplo, hermano Mauricio, hoy, justamente hoy, una amiga me escribe diciéndome que tiene un conflicto moral y ético por el tema de las elecciones en nuestro país, ¿no? Dice, ok, la pregunta puntualmente es, ¿está mal que un cristiano vote por determinado candidato por asuntos éticos y morales? O sea, ¿cómo se juega ese escenario de la ética cristiana en relación a su vida y a su responsabilidad social, que es la política? Claro, eso es un debate bien interesante porque yo considero que, o sea, todos los cristianos tenemos que ser altamente responsables de ser protagonistas en todos los escenarios de la vida, en la política, en la televisión, en todo lado tenemos que ser protagonistas, porque esos valores éticos y morales son los que vamos a llevar a esos espacios para transformar esos lugares, como lo decíamos ahora en el pasaje. Yo tengo que transformar, no estoy de acuerdo con eso, pero tengo que transformarlo. Ahora, ¿qué hacer frente a eso cuando yo creo que tenemos que pegarnos mucho al concepto? Es decir, porque lamentablemente tenemos que ampliar mucho más el conocimiento y tal vez entiendo hacia dónde va la dirección de esa decisión. Hay ciertos candidatos que implican, y eso creo que a todo a nivel Latinoamérica, implican ya un concepto mucho mayor, obedecen a otras fuentes que pueden tener un discurso muy bonito, pero creo que nosotros estamos llamados a profundizar, a ir un poco más allá del discurso, a entender el movimiento social, político mundial, a saber hacia dónde se está moviendo el cristiano. Y eso abre un debate tremendo, porque si hay una discusión ahorita en juego a nivel Latinoamérica, es cómo acabar con el cristianismo. Eso no lo escuchamos nosotros en la radio, en la televisión. No. Eso lo dan en otros escenarios. Entonces ahí es donde tenemos que estar preparados para identificar ese tipo de actores sociales o políticos que de alguna manera tienen esas tendencias. Y ahí tenemos que tomar partido como agentes de cambio. No podemos simplemente pendularnos de un lado o del otro por una idea, ¿no? Yo tengo que ver el contexto. Y ahí seré éticamente correcto a la hora de elegir. Claro, tengo que ejercer mi derecho al voto, pero con una conciencia. Por lo menos entienda que lo hice correctamente, que estudié el concepto general, no me quedé solamente con una idea, sino que revisé. Por eso la Biblia nos invita, el Señor nos invita a escudriñar las escrituras, pero no solamente las escrituras, sino la vida social, ir mucho más allá de lo que vemos. No sé si hay más preguntas o inquietudes que se tengan por ahí para que podamos charlar. Los hermanos, no sé si tienen preguntas ahí en el chat. Si de pronto no quieren hablar y pueden poner la pregunta en el chat, bien pueda. No hay preguntas al parecer. Pero vayan preguntando. Entonces,
este concepto de la ética y su definición puntual, pues eso lo podemos encontrar en los libros, podemos encontrarlo en muchas partes, pero lo que creo que es trascendente hoy reconocer es que si vamos a hablar de una ética cristiana, tenemos que hablar de una ética que sabe sumar la ética y la moral para ser coherentes dentro de la sociedad. Si hablamos entonces de ética moral, hablamos de la coherencia del cristiano. Si hablamos de la ética cristiana, hablamos de la coherencia del cristiano en medio de su entorno. De cualquiera de sus entornos, del entorno del trabajo, del entorno de la iglesia, del entorno familiar sobre todo. Ahí es donde tenemos que hacer mucho énfasis. Tenemos que aprender a ser cristianos en casa. Éticamente correctos y responsables. No irresponsables, sino responsables de nuestra vida cristiana. Y eso no implica perfección, porque hay que comprender que todos somos santos porque estamos bajo la mira de Dios. Pero nuestra responsabilidad es la santificación. Es decir, y eso también comprende aspectos éticos, santificarme, hacer todos los días lo posible por ser una mejor versión de mí cada día, una mejor versión que se parezca a Cristo, que tenga el carácter de Cristo. Y eso será un ejercicio que nos tomará toda la vida, toda la vida. Pero la gran pregunta es, si nos vamos a hacer una pregunta ética, ¿soy el tipo de persona, hoy soy el tipo de persona que Dios quiere que sea? Y si vamos a buscar un punto de referencia, un punto de comparación, mirémonos atrás. Hace un año, ¿cómo estaba éticamente? Hace un año, ¿qué principios me costaba asumir? Y hoy, ¿cómo los estoy asumiendo? ¿Cómo estoy peleando con esas condiciones internas que a veces se vuelven muy complejas en el cristiano? Yo creo que si hay algo ético también, es aprender a ser muy transparentes con Dios y con nuestros líderes cristianos, porque para eso estamos como comunidad cristiana. No para vestirnos de perfección, sino para ser perfeccionados. Entonces, aprender a observarnos dentro de esa naturaleza también es una responsabilidad ética con nosotros mismos. ¿Sí? Bueno, no sé si hay más preguntas, mi hermano. Si me había dicho que a las 45. Ok, bueno. Hola, Sí, hermano Mauricio, ¿cómo está? No, claro, mi yo hermano. tenía un comentario respecto a lo que usted hablaba de la coherencia, ¿no? Sí, Mi caso personal, pues yo fui criado en una familia católica toda la vida y siempre pues fui como inducido a eso, pero algo que siempre me chocó de eso era precisamente la falta de coherencia hablemos de un sacerdote o de una persona líder contra lo que una cosa era allá en la iglesia y otra cosa era lo que eran fuera de la iglesia y siempre en contra, después cuando uno más adelante estudia y conoce la Biblia, pues uno nota que la coherencia es cero ahí porque pues ellos van por un lado, van por el otro. Entonces realmente a mí lo que me enamoró del cristianismo fue eso, realmente poder entender que no es una religión porque precisamente lo que difiere de la religión es eso, que hay una coherencia entre lo que yo debo llegar a ser contra lo que Dios quiere, ¿sí? Y eso es un punto que tal vez a veces no se entiende, ¿sí? Sino que a veces se toma ese marco, digámoslo así, religioso y se quiere dar una imagen y muchas veces aprovecharse de eso para ciertos escenarios. Y eso es lo que realmente aleja a la gente de Dios. O sea, ha hecho un daño terrible ese tema de que los líderes o las personas que de pronto están en esas fases, pues no han sido coherentes y realmente lo que nos invita a Jesús y la Biblia es precisamente a esa coherencia. Y es algo que realmente me llamó mucho la atención y por eso decidí un día entregarle la vida a Cristo porque realmente eso es lo que queremos hacer. Gracias. no, gracias, hermano Wilson. Mira, eso me hace recordar una entrevista que le hacen a Gandhi. Gandhi, sabemos que fue un liberador de pronto de su nación a través de su mensaje.
Y cuando él le preguntaban en qué se inspiró él, lo tremendo fue que él se inspiró, decía él, en, en ese mensaje de Jesús, se inspiró en esas bienaventuranzas, él se inspiró en ese mensaje especial de Jesús. Y entonces le preguntaron, bueno, pero ¿por qué usted entonces no es cristiano? Y él también señala de manera categórica, es que los cristianos no aplican ese mensaje. Y eso, en otros términos, por allá en otra entrevista, lo que dijo fue más fuerte. Dijo, los cristianos tienen un gran Cristo, pero Cristo tiene unos paupérrimos cristianos. Y ahí estamos en deuda con una sociedad que necesita que nosotros seamos coherentes. Entonces, si hay una palabra clara en este momento que aplicar dentro del concepto de ética cristiana, es coherencia. Coherencia con los principios. Aprendamos a vivir en esa coherencia, no en la perfección, no en la sensación de que no hay nada que hacer conmigo, no, porque todos tenemos un letrero atrás que dice obra en construcción. Estamos en un proceso, pero sí, yo tengo que ir mejorando en el paso a paso, yo tengo que identificar, evaluar cómo estoy hoy respecto del que fui ayer. Y si no ha pasado nada, pues yo me tengo que pellizcar y mejorar un poquito. Pero si he mejorado, entonces eso me da aliento para seguir mejorando en el camino. Pero nunca quedarnos en un punto donde creemos que ya todo está terminado. Es necesario seguir avanzando para esa coherencia. Muchas gracias, hermano Wilson, por expresarnos esas ideas. Amén, listo, hermano Wilson. Entonces hermano Mauricio, nos tomamos 5 minutos. En mi reloj son las 8:50 en el mío. No sé si estamos en el... Perfecto. Bueno, hermanos, la idea de este espacio, como le digo, es que sea un espacio interactivo y pues obviamente que cada uno, digamos, podamos hoy expresar por lo menos la idea general que le queda en el corazón. Así que les voy a invitar a que cada uno, porque entiendo que esto es una escuela de formación, ¿cierto? Es una especie de escuela que se está haciendo. Entonces la idea es que podamos todos aprender y todos poner nuestros propios conceptos. Entonces yo les voy a invitar a cada uno a que exprese, así sea una idea de lo que le queda esta noche. Sí, es muy interesante, para que dentro de 8 días empezamos a ver unas características importantes de la ética cristiana. Hoy hablamos de generalidades, pero pues sí es muy interesante dentro de 8 días poder ya ir a la fuente, digamos, de esas conductas específicas que esperamos o que espera Dios de alguna manera dentro de nuestra ética. Entonces sí quiero escuchar de pronto, permítanme, no sé si van abriendo sus micrófonos o yo voy preguntando. ¿Cómo es mejor? Entonces me dicen, hermano, yo creo que yo voy preguntando, ¿sí? Voy a ir preguntando, por ejemplo, por acá veo el hermano Pedro Aguirre, para que nos exprese su idea, cómo se siente, qué le pareció el mensaje, así puntualmente nos cuente qué le queda en el corazón. Sí, bueno, Dios les bendiga. Amén, hermano Pedro. Bueno, creo que es muy interesante el concepto de ética cristiana, porque al rato todos, voy a hablar por mí, pues yo manejo el concepto de ética, de moral, de filosofía, pero no manejo el concepto de ética cristiana, lo que es la ética en sí, porque está relacionado, así como la ética está relacionada con las profesiones, con el comportamiento que las personas tienen, ¿verdad? En cada profesión. Por ejemplo, yo soy maestro, entonces tengo que tener una ética para ejercer, ¿verdad? Que mi comportamiento sea el adecuado dentro de esa profesión. Lo mismo pasa con el médico, pasa con el ingeniero, pasa con... Porque al médico, si no tiene ética, pues se va a morir el paciente quizás, y al ingeniero. Entonces, el cristiano también tiene que tener esa ética. Y estoy muy interesado, por ejemplo, en
en conocer, digamos, esos contextos o en aplicar, digamos, esto de la ética a la parte cristiana, aunque quizás con el tiempo de estar caminando en el Evangelio podamos comprender quizá algunas cosas. Pero sí me interesa mucho la aplicación del concepto de ética cristiana y pues estoy interesado en ello. Y entiendo que ahorita pues todo es muy general, no, aún no aterrizamos, ¿verdad? Porque entiendo que usted pues estaba introduciéndonos, porque puede ser que algunos ya supiéramos del concepto y otros quizás no sabíamos del concepto. Entonces, era muy interesante el hecho de podernos introducir, ¿verdad? Esto de la ética y la moral que en realidad es un campo muy amplio, ¿verdad? Para desarrollarlo en un ratito. Solo el hecho de querernos ubicar en ese contexto de lo que es la ética y la moral como ramas de la filosofía es demasiado, es como para dar, ¿verdad? Un mes, ¿verdad? De clases diarias, solo para ubicarnos en eso. No digamos ya, pues quererlo especificar, pero pues como a nosotros nos interesa esa parte, ¿verdad? Me imagino que va a ser posteriormente, ¿verdad? Habría que esperar. Pues la expectativa es esa, ¿verdad? Poder aprender acerca del concepto aplicado al cristianismo. Gracias, hermano Pedro. Qué interesante lo que nos dice. Sí, claro, hoy es simplemente es condensar todo un conocimiento muy, muy amplio para la práctica, porque yo creo que ahí es donde tenemos que ser más efectivos, en la praxis de esta ética que vamos a ver dentro de 8 días, esos elementos puntuales de esa praxis. ¿Qué es lo que pide la ética cristiana de nosotros? Digamos, si nos pudiera hablar. Ok, muchas gracias, hermano Pedro, por su... ¿Quién más quiere continuar? Pues la idea es que todos hablemos, que todos expresemos nuestras ideas. Entonces, a ver, ¿quién más puede expresarlo? Hermano, creo que quiero mencionar ahí unos puntos referente a lo que dijo nuestro hermano Pedro. Creo que es bastante importante también en algún momento de nuestra vida, ¿verdad? Como cristianos también saber en qué momentos o identificar a la práctica llevando este tipo de moral, por decirlo así, o de comportamiento, porque cuando usted empezó a hablar, pues creo que más de algunos teníamos la noción, ¿verdad? Que por ahí va en la definición de ética, que es un conjunto de reglas o de conductas que rigen moralmente el comportamiento del ser humano. Entonces, ahora bien, trasladándolo a lo espiritual, creo que es importante y a veces muchos como cristianos, creo que nos queda corta, digamos, ¿verdad? La ética ministerial. A veces creo que nos hace falta aprender sobre esto, sobre este tema, para saber cuándo aplicarla y en qué momento, ¿verdad? En qué momento podemos ser partícipes de usar la ética ministerial, ¿verdad? Dentro de la iglesia. Creo que este es un tema que le está pegando mucho a las iglesias y sobre todo a los líderes en general, ¿verdad? Porque creo que comenzando por ahí, debemos de regir, digamos, el comportamiento o sentar las bases de liderazgo dentro de la iglesia para que también nuestros jóvenes, nuestros adolescentes se vayan formando con una ética que digan, ok, esas cosas están dentro del comportamiento cristiano y estas no, ¿verdad? Sin embargo, creo que dentro de la iglesia a veces la palabra ética en muchas de nuestras iglesias no existe, pero es porque no se nos ha enseñado, ¿verdad? Desde un principio, pero creo que para eso estamos acá en estas clases, ¿verdad? Y sí es importante, como dice nuestro hermano Pedro, creo que también nos podríamos echar quizás un mes, nos podríamos alargar un mes hablando de este tema porque es extenso, ¿verdad? Dentro de las iglesias y de las congregaciones, pero creo que es muy bonito y va a ser muy interesante, ¿verdad? Las clases de aquí para allá. Y en cuanto a mí, pues estoy dispuesto a aprender y a opinar, a dar alguna opinión referente al tema. Y estamos abiertos, ¿verdad? A aprender sobre este bonito tema que nos va a servir mucho dentro de nuestras iglesias, a formar líderes también y pastores. Bendiciones. Amén, amén. Muchas gracias por esa opinión y definitivamente sí, tenemos que profundizar más. Y bueno, eso me da una idea de poner una tarea, digámoslo así, para dentro de 8 días, para escuchar después a los otros hermanos.
pensemos o construyamos o busquemos esos dilemas éticos de la iglesia en la actualidad. ¿Cuáles son los dilemas éticos de la iglesia en la actualidad? Traigámoslos dentro de 8 días y los ponemos en consideración. Tal vez no los vamos a resolver, pero por lo menos empezamos a darle una mirada respecto a esos temas de interés que necesitamos. Entonces, como tarea o como una opción de esta semana es empezar a considerar qué dilemas éticos tenemos nosotros en nuestra comunidad cristiana o el cristianismo como tal, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Quién más quiere opinar? Abran sus micrófonos y nos van dando su opinión. A ver, por acá, ¿quién más tengo? Tengo... Dios les bendiga. Amén, amén. Bueno, me alegra saludarlos en esta noche. Bueno, John. cuando hablamos de la parte de la ética cristiana, tenemos que entender y es que sí hemos sido enseñados. O sea, en la ética cristiana sí hemos sido enseñados. El problema es que no lo hemos llevado hasta la práctica. Ese es el verdadero problema. Constantemente o sea, estamos siendo instruidos. Al ser instruidos en la palabra, estamos siendo instruidos en la ética. Y en ese caso, en la ética cristiana o la ética espiritual, que es la que realmente manejamos nosotros, la ética espiritual, es unificar los dos conceptos y practicarlos. Cuando nosotros vemos desde los púlpitos, se enseña sobre el perdón, pero no se perdona. Se enseña sobre el amor, pero no se ama. Se enseña sobre la misericordia, pero no se tiene. Entonces, constantemente estamos siendo instruidos en éticas, en principios, en valores, pero tenemos que llevarlo ya a la práctica. Si vemos nosotros en el caso del Señor, el Señor a los discípulos los instruyó en la ética, pero si vemos el caso de Pedro, sus acciones rayaban con lo que el Señor le había enseñado. Y no es que no se le hubiese enseñado, sino que no se estaba llevando a la práctica. Eso estando aún con el Señor. Cuando ya el Señor ya no estaba presencialmente allí con ellos, vemos que incluso el apóstol Pablo tuvo que pegarle una paradita a Pedro porque sus principios éticos no eran los mejores. Entonces, cuando estaba con los judíos, tenía comportamiento de judío. Cuando estaba con los otros, tenía comportamiento de los otros. Entonces, nuestra ética no importa en qué lugar estemos, son nuestros principios, son nuestros valores. Eso es lo que tenemos que mostrarlo. Son los hechos, más no simplemente el hecho de ser instruidos, sino llevar la instrucción a la práctica. Hermano John, muchas gracias por esa opinión tan valiosa. Y definitivamente eso me hace pensar ya en el marco de mi profesión. Los psicólogos, yo soy psicólogo y teoterapista, digamos que llevamos un poco o llegamos más bien a ese obstáculo que hay entre el concepto y la praxis, ¿sí? El por qué, por eso ahorita les hablaba un poco de las creencias, no me quise detener o profundizar allí, pero muchas veces nuestras creencias están un poco distorsionadas y esa distorsión de nuestras creencias hace que de pronto no podamos eventualmente tener una praxis muy sensata, ¿cierto? Por ejemplo, en conceptos como el amor. Sentimos, sabemos el concepto del amor, pero no sabemos amar. Y no sabemos amar porque hay una experiencia de amor en nuestra vida que tal vez está regida por el dolor o por circunstancias complejas. Entonces es interesante esa praxis, pero sobre todo el reconocimiento de mis creencias para poder debatirlas, como nos lo decía o lo estaba expresando ahorita, nos lo decía el apóstol Pablo en la carta a los romanos.
transformados por medio de la renovación del entendimiento. Entonces es interesante. Muchas gracias, mi hermano. ¿Qué más Hermano, quiere de pronto? Sí, hermano, creo que yo me quedo con algo que usted dijo, haciendo la reflexión de la historia de Gandhi, y es que el cristianismo estamos en deuda con el mundo. O sea, tenemos una deuda muy grande con el mundo. Me quedo con eso, o sea, me queda esa, esa, esa gran reflexión. Estamos en deuda con el mundo. El asunto o la pregunta mía es, ¿cuándo el mundo vendrá a cobrar esa deuda? mi hermano, yo creo que ya no la está cobrando. Nos la está cobrando con el silencio que hemos tenido frente a muchas situaciones. Yo estoy muy cerca de esos aspectos sociales, yo estoy muy cerca de la necesidad social a nivel de la terapia, ¿no? Cuando uno hace procesos terapéuticos se da cuenta, inclusive mis hermanos, les abro el corazón, de muchos hermanos de iglesia que tienen una cantidad de conflictos a pesar de que llevan toda la vida en el cristianismo, y conflictos que no deberían de estar en el deber ser, no deberían de estar porque son cristianos, pero por falta obviamente de esa coherencia, hoy a ellos les está costando, el mundo les está cobrando esa realidad interior. Por eso, entre otras cosas, más adelante, de pronto, si podemos tener la posibilidad de trabajar sobre eso dentro de estos espacios, con todo el gusto y con todo el amor les puedo apoyar yo o mi esposa seguramente en estos ejercicios. Pero eso es una buena pregunta que nos tenemos que hacer todos. ¿Quién más quiere darnos su opinión? A ver si están valientes y están a ver, faltan bastantes personas por opinar. Abrimos los micrófonos, cuéntenos su opinión. ¿Quién más quiere expresar? Voy a preguntar por aquí de pronto. Bueno, Por acá te... Ah, bueno, ya. ¿Quién nos habla? bueno, mi nombre es Camilo, ya la mayoría me conocen. Bueno, ¿con qué me quedo de estas enseñanzas? Es algo tan confrontante saber de que, como decía Diego y lo decías tú, profe, que era el mundo está esperando nosotros ¿qué vamos a hacer? Porque tanto que lo digo así, muchos nos paramos en un altar, muchos evangelizamos en las calles y decimos, hey, Cristo nos ama. Pero si no amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, si no amamos a Dios sobre todas las cosas, tenemos una concordancia en que somos muy oidores, pero pocos hacedores. Estamos ahorita en un modelo donde nos estamos volviendo ovejas gordas y gordas y gordas y gordas y gordas y gordas hasta que no pueden caminar de la obesidad tan tremenda, porque ya es, digamos, es el tiempo de que la gente espera que el cristiano empiece a dar, que empiece a impartir, que el cristiano, exactamente, hay un versículo en la Biblia que es Romanos capítulo 8 versículo 20, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Si, si eso se hiciera una realidad, créame que esto sería un concepto totalmente diferente. Porque además de nosotros, sí, tener una ética cristiana, nuestro mismo testimonio es el que habla por nosotros y mucha gente se niega a aceptar lo que se está predicando a causa de nuestro mal ejemplo y por eso la gente no quiere dar del evangelio, que es como lo más puntual ahí a ese caso. Mi hermano, muchas gracias por esa opinión. Seguimos insistiendo, necesitamos ser más coherentes, aunque implique eso exponernos, ser genuinos, ser auténticos, entender que somos barro y que
ese barro, si no está en las manos correctas, no sirve para nada, para embarrarnos los zapatos. Necesitamos estar en las manos del alfarero para que nos moldee a esa coherencia y no nos puede dar miedo a ser moldeable para Dios. Entonces, muy interesante, mi hermano, esa opinión. ¿Alguien más quiere decir algo como para ir cerrando? Yo quizás. Bueno, primero que nada, Dios les bendiga. Siento que es un tema muy importante en el aspecto que muchos de nosotros como líderes tenemos los ojos sobre nosotros, y si nuestra fe no concuerda con nuestras acciones, no solo tendemos a decepcionar a aquellos que no son creyentes, sino a aquellos que ya creen. Podemos hacerlos caer por nuestro ejemplo, por nuestro testimonio. Más allá de cualquier otro aspecto teológico, podemos influir mucho en la fe de los demás porque somos los que estamos a la vista de todos. Y no es un tratar de aparentar ser alguien diferente, sino realmente ser diferentes y mostrar la luz de Jesús. Y hace unos meses yo estudiaba algo sobre el rol de los judíos en la época antigua, y es que todos los profetas mencionan que los judíos debían de ser luz a las naciones, eran los encargados de llevar ese mensaje a las demás naciones, pero los judíos se cerraron a ser únicamente ellos el pueblo escogido y solamente nosotros, y los gentiles son basura para nosotros. Y en la actualidad con la iglesia vemos lo mismo. Los cristianos somos los escogidos, somos los únicos, y el resto, las demás religiones son basura para nosotros. Y nos centramos tanto en eso que nos olvidamos que Dios nos mandó a ir y predicar el evangelio a toda criatura, no necesariamente parándonos en un parque a hablar, sino con nuestro ejemplo, día con día, hacer luz y reflejar la luz de Jesús, y que eso sea evidente en nuestra vida. Creo que eso es algo muy importante de la ética, porque nos paramos a hablar aspectos espirituales, aspectos teológicos, pero en nuestra vida no reflejamos lo que predicamos. Y eso creo que es lo fundamental o la importancia que radica en ese tema. Claro que sí, mi hermano. Muchas gracias por esa opinión. Antes de hacer discípulos, tenemos que ser discípulos. Y ser implica una transformación total de todo lo que somos, Entonces, hay que trabajar en ello, fuertemente. No sé si hay alguna otra opinión para que oremos y le demos gracias a Dios por este contenido de hoy y que nos dé la expectativa para que entre 8 días podamos volver a encontrar para ir a esa parte práctica. No sé si alguien tiene más algo que decir. Una última opinión. ¿Sí? Bueno, buenas noches, hermano. En mi caso particular, yo pasé por una experiencia antes de yo ir a la iglesia. A mí me invitaba a alguien que asistía a una iglesia, pero lo que ellos decían no concordaba con la forma de vivir. Y por esa razón, pues yo me bloqueé mucho tiempo. Me decía, mire, lo invito a mi iglesia, mire que vamos, mire que acompañe. Y nunca yo quise acompañarlo ni asistir a su iglesia por la razón que no estaba acorde sus acciones con lo que ellos predicaban o lo que ellos trataban de dar el mensaje que ellos. Y a veces nosotros mismos servimos como piedra de tropiezo para personas que aún no conocen de Dios, como también para las personas que ya conocen, por la sencilla razón de que nosotros estamos, como dijo el hermano Josh, bajo los ojos de todos los demás. Y si esas personas que nos conocen, nuestros vecinos, nuestros amigos, ven que no estamos viviendo el evangelio real, pues entonces ellos dicen, para ser así como esta persona, mejor me quedo como estoy, y en lugar de atraerlos y mostrarles el amor verdadero, el ejemplo que Jesús nos dio, pues lo que hacemos es alejarlos o confundirlos aún más. Gracias, Jorge.
Ahí tenemos entonces un dilema ético en la iglesia de hoy. Gracias por estar ahí, gracias por este espacio. Esperemos que podamos seguir aprendiendo. Quiero invitarles a que le demos gracias a Dios y que le pidamos de todo corazón que nos ayude a ser éticamente correctos, a que nos permita ser un poco más coherentes con todo lo que Él nos ha enseñado y que nuestra vida sea transparente, que no tengamos paredes con los hombres ni techos para con Dios. Entonces vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Les invito a que oremos, a que le digamos, entreguemos este espacio al Señor y nuestros corazones. Amado Jesús, en esta hermosa noche te doy gracias por unir nuestros corazones a través de este medio, Señor, para hoy aprender sobre la ética cristiana. Señor, en nuestra mente hay conceptos claros, definidos, pero hoy necesitamos, Señor, aprender a bajarlos al corazón para ser coherentes, para ponerlos por obra, para ponerlos de manifiesto y que nuestras acciones sean el mayor ejemplo, Señor, de cristianismo, que nuestras acciones sean el mayor ejemplo de que tú estás con nosotros, brillando tu luz. Señor Jesús, en esta linda noche yo te pido, por favor, que nos formes, que nos moldees, que nos cambies, que nos permita ser como tú y menos como nosotros mismos, para que los que nos vean, te vean, Jesús. Te adoramos y te bendecimos y te damos gracias por este espacio y oramos, Señor, para que cada uno de los que estamos en este lugar aprendamos más. Dentro de 8 días, podernos conectar y tener otra experiencia de aprendizaje. Te doy gloria y honra en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Mis amados hermanos, muchas gracias. Amén. Amén. Hermano Mauricio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias